¿Quieres que Dios hable a tu vida? Pues pídele ahí donde está, Señor, habla a mi corazón, habla, Dios mío, en este momento, Dios mío, a mi vida, Padre. Necesito tu palabra, Señor, como ese alimento diario a mi vida, Señor, que alimenta todo mi ser, Señor, que me ayuda a perseverar, a seguir adelante, a continuar esta carrera, Señor. Ayúdame, Señor, en mis debilidades, fortaléceme a través de tu palabra que es viva y es eficaz, Dios mío santo. Ayuda a que guarde esta palabra en mi corazón, Dios mío, que nada nos distraiga en este momento, Señor. Ayúdanos a estar atentos, Señor, a tu voluntad, Señor, en esta hora, Dios mío. Bendice a cada uno de mis hermanos que hoy están aquí presentes, que van a escuchar este mensaje, a los que están conectados en diferentes partes del mundo, Señor, a los que van a escuchar este mensaje, Padre. Toca su vida y toca su corazón, Padre, en una manera especial. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, hoy quiero compartir con ustedes algo que es complicado mantener para un creyente. Complicadísimo, es muy difícil mantenerlo y es muy fácil de perderlo. Cuestión de minutos, puedes perderlo. Y cuestión de muchos años mantenerlo. ¿Saben de qué le voy a hablar? Están ahí diciendo, ¿qué será eso? ¿Qué será? El testimonio. Es complicado mantener un buen testimonio, ¿verdad? Siempre tenemos que estar ahí, Señor, ayúdame, en mi carácter, en esa familia, en ese trabajo, en cualquier área donde nos encontremos, siempre tenemos que tener ese dominio propio, siempre tenemos que estar, ¿verdad?, sujeto a la palabra para poder dar un testimonio, porque a través del testimonio representamos a nuestro Señor. Pero en cuestión de minutos podemos echar a la borda años sirviendo al Señor. Y es curioso, pero la gente se queda siempre con lo malo. Ya pudiste haber hecho muchas cosas, pero en el momento que cometas un error, la gente se queda con ello. Y siempre te van a decir, sí, claro, pero ¿tú te acuerdas lo que hiciste aquella vez? Pero jamás te van a decir todas las palabras que en ese momento tú les diste, le aconsejaste, le ayudaste, ¿verdad? Todo lo que estaba a tu alcance para ayudar lo hiciste. En el momento que cometes un error, ya te van a señalar, incluso dejarán de hablarte por ese error que has cometido y no tendrán en cuenta las bendiciones que tuvieron durante años con esa persona. Pero es así y es complicado, ¿verdad?, mantener ese testimonio. Pero también a través del testimonio podemos demostrarle al mundo quién somos. Si muchas veces sin palabra, el simple hecho de nuestra forma de ser, de nuestro comportamiento, de nuestra actitud, ¿verdad?, de nuestras palabras, la gente se da cuenta que somos diferentes. Y si nosotros vamos a las Escrituras, hay un texto en Proverbios 22:1 que da validez a lo que es el testimonio. No usa la palabra testimonio, ¿ok? Si me pueden poner el texto, por favor. Proverbios 22:1. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Vamos a usar la palabra testimonio. Es más valioso que todas estas cosas que está poniendo, que riqueza, que el oro y que la plata. Tu buen testimonio, tu forma de ser, tu vida, ¿verdad? Todo lo que estás haciendo, eso es importante. Fíjense el valor que le está dando en Proverbio a tu testimonio. Porque a veces pensamos dar un buen testimonio dentro de la iglesia. Pero la pregunta es, ¿y cómo te comportas fuera de la iglesia? ¿Eres la misma persona? Cualquier otra persona del mundo que te conoce, ¿sabría que eres igual aquí dentro de la iglesia? ¿O eres una persona que solamente cambias cuando cruzas esas puertas para adentro? Y cuando sales eres otra persona. Testimonio de una persona, de un creyente, una persona que ha tenido un encuentro con Cristo no puede variar. Siempre tiene que ser el mismo, donde quiera que se encuentre. Siempre tiene que ser la misma persona. Siempre tiene que ir a mejor, reflejando el amor de Cristo en nuestras vidas. Uno de los ejemplos que vemos es nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros leemos Lucas 4:22, ahí nos damos cuenta que también Él daba buen testimonio. Dice, y todos daban buen testimonio de Él. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Ellos lo habían visto crecer, lo habían visto desde muy pequeño, pero desde muy pequeño sabían quién era. Y todos daban buen testimonio de Él. Y quiero decirte que esto está en un contexto que Él se para en la sinagoga y está leyendo, ¿verdad?, ese pergamino
importantísimo de Isaías, donde él dice, hoy se ha cumplido esta palabra. Y después a continuación dice, y todos daban buen testimonio de él. Jesús fue un ejemplo, fue una persona que dio buen testimonio. Antes incluso de comenzar su ministerio, a darse a conocer, ya las personas sabían que era una buena persona. Su conducta, su forma de ser. Me llama la atención una parte donde Juan el Bautista llega a tener dudas, ¿se acuerdan? Él dice, ¿verdad?, que reconoce a Jesús, que es el Cordero, ¿verdad?, aquel esperado, a Él es el que deben de seguir. Pero en un momento que él se encuentra en una situación complicada de su vida, donde está en la cárcel, está preso, ¿verdad?, comenzó a sentir dudas. Y esa duda lo llevó a preguntarse a sí mismo, ¿será Jesús el que yo esperaba, aquel que yo hablaba y anunciaba en el desierto? ¿Será Él? Dice que llamó a sus discípulos y los llevó, los envió a donde estaba Jesús. Y que le preguntase si era Él o no era Él. Y cuando nosotros nos encontramos en Lucas 7, Lucas capítulo 7, versículo 18, ahí vemos esa parte donde dice, los discípulos de Juan les dieron las nuevas de todas las cosas y llamó Juan a 2 de sus discípulos. Seguimos. Y los envió Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Fíjense, ahí está la duda. Él mandó a estos 2 hombres para que preguntase. Seguimos. Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan, bueno, vamos a controlar un poquito porque si no me voy a perder aquí entre que... Cuando uno de los hombres vinieron a él, dijeron, Juan es el Bautista, nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Esa fue la pregunta que le hicieron, ¿quién? Los discípulos de Juan. Juan no podía hacérsela porque estaba en la cárcel. Entonces se acercan estos discípulos y le hacen a Jesús esta pregunta. Seguimos. En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas. Fíjense lo que dice, enfermedades y plagas. Y de espíritus malos y de muchos ciegos les dio la vista. Jesús no le dijo, soy yo. Yo soy ese hombre al cual Juan ha estado hablando y predicando durante mucho tiempo. Él se quedó callado. Ellos hicieron la pregunta y él siguió trabajando. Vamos a ponerle esa palabra. Él siguió haciendo su labor. No dijo con sus palabras quién era. Y respondiendo Jesús le dijo, id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen y los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Versículo 23. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Jesús en ningún momento le dijo a su discípulo, yo soy aquel hombre en el cual Juan ha estado predicando durante mucho tiempo y hablando, claro que soy yo. No, él siguió haciendo su labor y su testimonio, sus obras hablaron de quién era Jesús. Jesús le dijo, id a Juan y decidle lo que habéis visto y lo que habéis oído. Mis obras hablan por mí. Mis hechos hablan por mí. Digan lo que habéis percibido estando a mi lado. Jesús no hizo todos estos milagros en un momento. En cuestión de minutos, seguro estuvieron mucho tiempo, mucho rato al lado de Jesús, viendo todo lo que estaba aconteciendo. Tantas personas que le seguían, tanta gente que salía de enfermos y salían sanados, personas que venían endemoniados eran liberados, personas pobres de espíritu, ¿verdad? Como dice las Escrituras, el Señor le traía esa esperanza y eran tocados por el Señor, ¿verdad? A través del Evangelio, las buenas nuevas. Y veía tal cosa que estaba pasando que ellos sin duda alguna, por el fruto y lo que estaban observando, el testimonio de Jesús, se dieron cuenta quién era Jesús. Seguro llegaron a Juan y le dijeron, es él, no hay duda. No sigas dudando porque ese es el hombre al cual tú desde un principio lo tenías claro. Jesús demostró quién era por sus hechos. Y una de las cosas que tú y yo debemos demostrar quiénes somos es por nuestras obras. A veces me da la sensación que hay gente que tiene tanto conocimiento bíblico, pero muchísimo, pero después su vida deja mucho que desear. Y es triste, ¿eh? Es triste.
Hablar con matrimonios que muchas veces llevan toda la vida sirviendo al Señor, pero hay un caos tremendo dentro de su hogar. Donde hay padres que tienen tal conocimiento bíblico, pero después carecen tanto de sabiduría para poder instruir a sus hijos. Donde muchas veces quieren ganarse al mundo y están perdiendo su familia. Y déjame decirte que el primer testimonio en tu vida comienza dentro de tu casa. Ahí es donde comienza tu gran testimonio, demostrando que eres un hijo de Dios. No de palabras, porque muchos pueden hablar. Jesús incluso oía a los fariseos y sabían y tenían conocimiento los fariseos, los escribas, ¿verdad? Todos estos hombres. Pero les dijo, de boca me honran, pero su corazón está alejado de mí. Y una persona que ama al Señor se le nota. Se le nota. Y a veces no tiene que hablar tanto. A veces no tienes que hablar tanto. Sino que los hechos de tu comportamiento demuestran el amor tan grande que sientes por Dios. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Qué es lo primero en tu vida? La gente lo nota. Todo tu entorno. Porque dice la palabra que la gente daba buen testimonio de Jesús. Antes de comenzar su ministerio, ya la gente daba buen testimonio de Jesús. Y él seguía dando buen testimonio. Y te puedo dar otros ejemplos también. Vemos en Hechos capítulo 6, versículo 3, donde en el capítulo 6 hay un momento donde tienen que elegir, los apóstoles están, ¿verdad?, con muchas cargas y ellos no pueden ejercer ni servir ni atender a las personas. Y entonces ellos delegan una responsabilidad y dice que levanten diáconos, hombres que atiendan a las mujeres para que sirvan las mesas, ¿verdad? Y cuando nosotros leemos, dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7. 7 varones ¿de qué? No a cualquier persona. No a cualquier persona. Y el tema es el siguiente. Hay muchas personas que quieren servir al Señor, pero no tienen buen testimonio. No pretendas servir al Señor si no tienes buen testimonio. Comienza con el buen testimonio para servir a Dios. Yo quiero servir al Señor, pero no tengo buen testimonio. ¿Cómo podemos servir a los demás si ni siquiera nosotros mismos somos capaces de servir a Dios? Comencemos por nosotros y entonces vamos a ir a los demás. Por eso es que uno de los requisitos para poder servir las mesas, no estamos hablando de predicar, ni de enseñar, ni de ministrar, sino de servir la mesa a los demás. ¿Qué tienen que tener las personas para poder servir a los demás, atenderlo, ayudarlos? ¿Qué tienen que tener? Buen testimonio. Y después dice otras cosas más, dice lleno del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes encarguemos este trabajo a ellos. Pero habla de buen testimonio. Y a veces hay personas que representan y dan testimonio a sí mismos, ¿no? Yo soy bueno. Yo soy una persona que tengo un buen carácter. Yo soy una persona que tolero a los demás. Yo soy una persona que amo a los demás. Pero cuando tú le preguntas al esposo o a la esposa, bueno, de lo que te ha contado, la mitad créelo. Es que el buen testimonio no lo das tú, lo dan las personas que están a tu alrededor. El buen testimonio viene de los demás que hablan de ti, no de ti mismo. No, es que yo soy. ¿Así? ¿Te has preguntado alguna vez a los demás qué opinan de ti? Jesús dijo eso. ¿Qué dice la gente de mí? ¿Te gustaría saber qué opina la gente de ti? Hay gente para taparse, para no querer escuchar lo que dicen las demás personas, porque saben que viven en desorden, dicen, no, a mí no me interesa. Yo con tal y esté bien con Dios, a mí no me importa lo que digan las demás. Es como una excusa, ¿no? Que se agarran. Pero a veces es interesante decir qué opina la gente de mí. Porque a lo mejor hay cosas que yo no me he dado cuenta que debo cambiar. Y sale a la luz cuando otros comentan algo de mí. Yo sé que no le vamos a agradar a todos. Eso lo tengo yo claro. No le vas a agradar a todos. Pero que por lo menos no levanten un mal testimonio de ti. Dice la Biblia que levantarán falso testimonio, eso sí. Podrán criticarte, podrán decir muchas cosas de ti, pero que no es verdad. Porque lo dice las Escrituras. Pero en todo momento debemos dar buen testimonio porque somos hijos de Dios. Tu testimonio habla mucho. No tu palabra, tu vida habla del encuentro que has tenido con Cristo, tu vida. Y eso tiene que causar celo a la gente.
Tiene que causar curiosidad, tiene que causar algo en la vida de otra persona al ver tu vida diferente, tu comportamiento, tu palabra, tu actitud, tu conducta, todo. Tiene que causar algo en las demás personas de decir, pero ¿quién eres? ¿Para dónde vas? ¿Qué estás haciendo? Yo quiero experimentar lo que tú tienes porque eres una persona diferente. Y entonces tú vas a decir por qué eres diferente, porque has entregado tu vida a Cristo. Y Él ha cambiado y ha transformado nuestras vidas. Pero hay gente que le llega hablando de Cristo, pero después tu vida es un desastre. Y no vives lo que hablas. Y la Biblia habla mucho y le da mucha importancia al testimonio. Cuando dice que Pablo se llevó a Timoteo, ¿sabes una de las cosas por qué Pablo se llevó a Timoteo, a este joven? Porque dice las Escrituras que daban buen testimonio de él los hermanos en Listra y en Iconio. 2 lugares diferentes donde Pablo estuvo como misionero, y en ambos lugares dice que daban buen testimonio de Timoteo. Esto se encuentra en Hechos capítulo 16, versículo 1 y 2. Dice que daban buen testimonio de él. ¿Tú crees que Timoteo se va a llevar a alguien que no sepa de dónde viene, ni quién es? Pablo sabía quién era su madre, sabía quién era su abuela, él sabía quién era su padre, él sabía por medio de boca de todos los hermanos que estaban en esos lugares que hablaban bien de este joven. Y entonces él se lo llevó y estuvo con Pablo durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque tenía buen testimonio. ¿A quién se va a usar? ¿A quién el Señor levanta? ¿Quién es la persona que verdaderamente puede ejercer responsabilidad en diferentes áreas y puede crecer? Una persona que tiene buen testimonio. Y es una de las cosas que nosotros debemos perseverar constantemente y analizarnos a nosotros mismos, pasar un escáner y decir qué es lo que yo estoy fallando, porque yo quiero crecer, quiero ser mejor. Y a lo mejor esta parte de mi vida lo llevo bien, pero esta otra no, voy a trabajar en ello. Porque quiero ser mejor para el Señor. No quiero que usen ningún argumento ni que se basen en algo que carece de mí para justificar y señalar la obra preciosa del Señor en mí, sino al contrario, que incluso la gente que me conoce sepa que con el tiempo sigo avanzando al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Que Él sea lo que yo imite cada día de mi vida. Vemos también una lista tremenda, y aquí me quiero parar un momento en Primera de Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 3. Fíjense lo que dice en Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 1 en adelante. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, pastor, una responsabilidad en una iglesia, buena obra desea. Está muy bien. Tú lo anhelas. Muy bien, está muy bien. Anhelar servir al Señor. Da igual el área que sea, pero anhelar servir al Señor es un sentir precioso. Que estemos aquí y decir, bueno, Señor, yo te quiero servir en la escuelita dominical. Señor, yo te quiero servir recibiendo a los hermanos en la puerta, limpiando la iglesia, cantando en la alabanza, predicando, estando en el sonido, llevando el control de la mesa de sonido. En cualquier área, Señor, yo quiero hacer algo para servirte. Quiero ser útil en tu reino, Señor. No quiero simplemente sentarme, irme y ya está, sino que cuentan conmigo para lo que haga falta. O sea, acercarse al pastor y decir, oye, pastor, quiero que sepa que aquí estoy yo. Aunque muchas veces paso desapercibido, entro y salgo, pero aquí estoy. Y que si en algún momento hace falta algo que esté en mis manos, que yo pueda ayudar, cuente conmigo. Oye, eso es bonito. Saber que hay hermanos que se pueden contar con ellos en cualquier ocasión, ¿verdad? O necesidad que tenga las cosas de Dios, pero ofrecerse. Todas esas cosas están muy bien. Pero aquí dice que el que quiere, ¿verdad? Anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario, hay algo necesario para ese sentir. Es necesario que el obispado sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Esto es duro, hermano. ¿Sí o no?
Ay, Anderson, es que tú cuando predicas es duro. Hermano, yo te estoy leyendo la Biblia, ¿eh? No la agarres conmigo. Yo te estoy hablando la palabra de Dios. Si tú anhelas servir al Señor y tú anhelas hacer cosas grandes para el Señor, pues pon tu vida en orden. Ponte bien delante de Dios. Y entonces el Señor va a comenzar a obrar. Y lo voy a repetir otra vez. Que gobierne bien su casa, que tenga sus hijos en sujeción con toda honestidad, sujetos, sus hijos, no en desorden, que hacen lo que quieran y viven su vida a su manera. No. Los hijos tienen que saber el lugar que les corresponde a ellos como hijos. Pues el que sabe gobernar su propia casa, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga ¿qué? Que tenga buen testimonio de los de afuera. No, pero es que yo soy pastor, yo soy esto. Yo he estudiado, yo tengo conocimiento, yo he predicado, yo soy misionero, yo he visitado, yo. Espera un momento, déjame ver qué opinan los demás de ti. Porque veo que hablas muy bien de ti mismo. Pero ¿y qué opinan los demás de ti? Porque aquí una de las cosas que dice es, también es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Qué vergonzoso, ¿verdad? Que alguien del mundo te señale y te diga, tú eres cristiano. ¿Tú? Pero si tú robaste en estos días. Pero si tú vienes y faltas todo el tiempo al trabajo y no tienes ni argumento para decir por qué faltas, si llegas tarde, si eres un irresponsable, si no cumples tu función como padre en la casa, si eres un desorden en la casa. ¿Tú eres cristiano? Si no sabes tu lugar como hombre y como marido, ¿tú eres cristiano? Si ni siquiera toca la Biblia, no sabes ni abrirla. ¿Tú te haces llamar cristiano? Si cuando cruzas esa puerta las palabras que salen por tu boca es desastre. ¿Verdaderamente somos hijos de Dios y reflejamos a Cristo en nuestro corazón? ¿O solamente llevamos una chapita aquí y decimos, soy cristiano? No. Soy cristiano. No. Y ya con eso la conciencia la tenemos apagada. ¿Saben qué significa cristiano? Un seguidor de Cristo. Una persona que ha decidido negarse a sí mismo y seguir a Cristo. Una persona que ha muerto al viejo hombre y ahora es una nueva criatura en Cristo Jesús. Que las cosas viejas pasaron, ahora todo es hecho nuevo, nuevo. Donde vivimos para Él, como dijo Pablo, para mí el vivir para mí es Cristo y el morir es ganancia. Y todas las cosas han abundado para la gloria de Dios. Hay un texto, no lo sé muy bien, pero te lo voy a decir por encima, sé que muchos los han escuchado, donde Pablo dice, hermanos, todo lo que me ha acontecido y todo lo que me ha pasado ha sido para el crecimiento del reino. Y él estaba en la cárcel. Y dice, aún los soldados y todos los que están aquí alrededor han escuchado del Evangelio. Y esto ha ayudado para que los hermanos se fortalezcan en la fe. Él sabía que estando fuera de la cárcel o dentro de la cárcel, el Evangelio seguía adelante porque él daba testimonio de quién era. Y dice, yo tengo por estima todas las cosas, las tengo por basura por amor a Cristo. Y Pablo entendía qué era servir al Señor. Y qué era dar testimonio públicamente al Señor. Se exponía a perder la vida. Incluso Pablo llegaban y le profetizaban y le decía, si vas a Jerusalén vas a morir. Y él decía, me da igual, yo subiré a Jerusalén y si tengo que morir por causa del Evangelio, moriré. Pero no vivía con temor. No era una persona que fingía. Él era lo que era donde se encontraba. Y yo te pregunto, ¿tú eres lo que eres donde te encuentres? ¿O depende del lugar? Si ando con mis amigos de toda la vida, soy una persona. Y si le hablo de Cristo, me van a dejar de hablar. Por eso es que trato de no tocar el tema de Cristo. Claro, es que por eso a lo mejor no te desprecian. Por eso a lo mejor no has vivido la experiencia de ser rechazado. Porque hay gente, yo la verdad que yo no he sido rechazado.
Yo no he vivido esa experiencia que dice las Escrituras, que te van a dar la espalda, que van a vituperarte, que van a levantar falso testimonio, Esas cosas no me han pasado porque no has predicado de Cristo. Pero predica, habla de Cristo. Comenzarán a decirte loco. Comenzarán a decir, ¿pero qué te pasa? Y entonces vas a encontrarte piedras de tropiezo. Pero cuando tú te callas, ¿qué van a criticarte? Si no estás dando testimonio. Si no estás hablando. ¿Sabes qué me pasó en estos días? Por cierto, me acuerdo ahora. Una cosa, bueno. Llego al trabajo el lunes. Cuando termino de trabajar por la noche, me envía un mensaje mi jefa. Un cliente le dijo a mi jefa que yo le tenía manía porque él no creía en Dios. Que no se sentía atendido porque yo creía en Dios y él no creía en Dios. Y empezó a atacarme en esa parte. Cuando yo hablo de Dios, es porque yo veo que Dios me da la oportunidad. Y ese hombre siempre me preguntaba a mí de lo que yo creía. Bueno, fíjate tú, a tal momento que tiene una de las chicas que trabaja en su casa que es creyente y sigue la iglesia. Yo me quedé sorprendido. Y mi jefa me dice, yo no sé qué le ha pasado a este hombre, pero empezó a atacarte, Anderson, de una manera con el tema de tu creencia. Y Elan estaba conmigo y yo le dije, Elan, esto nunca me había pasado, fíjate. Un tema de algo que compró terminó atacándome a mí en las cosas de mi fe. Y eso es lo que va a pasar muchas veces en tu vida, cosas que nunca vas a saber por qué, pero te van a atacar. Ni siquiera tendrán un argumento sólido, ¿sabe?, para demostrarlo, sino que van a ir a por ti. Me acuerdo que mi jefe me llama a su oficina y me llama y dice, Anderson, explícame qué pasó. Y yo le digo, ¿qué le voy a explicar si yo ni sé lo que pasó? Lo que yo sí sé es que yo he dado buen testimonio. Y él me dice, lo sé. Yo sé quién eres y yo sé lo que haces. Por eso es que no le creímos nada de lo que dijo, porque sabemos quién eres tú. Y lo que habla de ti, tu buen testimonio, aunque gente te critique, aunque te señalen, la gente que te conoce sabes quién eres, ¿sabes? Por eso es necesario siempre dar buen testimonio donde quiera que te encuentres. Y cuando menos te lo espera, te van a señalar, te van a criticar, pero sabemos quién está detrás de todo esto. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. Y nosotros venimos de un congreso llenos, de un momento muy bendecido, donde el enemigo ha querido robar la paz. Donde ha querido lanzar esos dardos, ¿verdad?, de fuego que dice que vienen del maligno, que quieren apagar ese gozo y esa alegría. Pero nosotros, tú y yo, tenemos algo muy importante que debemos usar. ¿Y sabes qué es? El escudo de la fe, en el cual podéis apagar todos los dardos del enemigo en los días difíciles. Y ahí es donde tú tienes que levantar ese escudo y decir, yo sé en quién he creído, yo sé lo que he hecho y yo sé quién soy delante de Dios. Y no venirte abajo. Pero en todo momento vas a vivir momentos así difíciles, pero que tu testimonio demostrará quién eres. Hablará de ti. Y las mismas personas que te conocen dirán quién eres sin tú levantar ninguna palabra ni decir nada. Porque eso es lo que hace un buen testimonio. Por eso es que nosotros tenemos que guardarlo y estar siempre perseverando en todo momento, dando buen testimonio. Primera de Pedro. El libro de Pedro es un libro hermoso que a mí en particular me gusta. Porque quiero que te animo a que leas, ¿verdad?, este libro, porque habla mucho de luchas, de pruebas, ¿verdad?, de momentos difíciles, donde Pedro siempre está hablando que a pesar de las pruebas y de las condiciones que estamos viviendo, que sepas que no estás solo, que Dios te guarda, que el Señor está contigo, ¿verdad?, que siempre vamos a salir en victoria. Pero también habla en un momento de las Escrituras, en primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, fíjense la expresión, él nos está escribiendo esta carta y está diciendo, hermanos, yo me expreso a vosotros como extranjeros y peregrinos. En pocas palabras, no sois de esta tierra. Estamos aquí como extranjeros y peregrinos, un periodo de tiempo nada más. Que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. O sea, tengan cuidado del pecado, de aquella lucha, ¿verdad?, que tenemos constantemente en nosotros. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles.
¿Quiénes son los gentiles? Los que están allá afuera. Tengan una buena manera de vivir delante de ellos, que ellos vean, observen su conducta y su forma de ser, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. ¿Te das cuenta? Que van a murmurar y que van a decirte cosas. Claro que sí, hermanos. Donde quiera que te encuentres te van a criticar. Y van a levantar calumnia y van a decir de todo. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios está sobre ti. Y sin tú darte cuenta, el Señor te va a bendecir. El Señor te va a poner en lugares donde tú nunca imaginaste que ibas a estar. En tu trabajo vas a ejercer cargos donde nunca pensaste que ibas a estar. Porque la gracia de Dios está sobre ti. Y eso va a causar celo. Eso va a causar problemas a muchas personas. Y te van a criticar, van a levantar falso testimonio. Pero en ningún momento pierdas tu testimonio. Mantente firme, sirviendo al Señor, haciendo todas las cosas para Dios, no para los hombres. Y entonces aquellos que te criticaron y te juzgaron, un día se darán cuenta quién eres y se van a acercar a ti y te van a decir, ¿puedes orar por mí que estoy pasando un momento difícil? Porque van a reconocer que verdaderamente eres un hijo de Dios. Y todo porque has mantenido ese buen testimonio. También voy a dar un salto y después volvemos. En el capítulo 3, versículo 16 dice, teniendo buena conciencia para que los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Sean avergonzados. Es el Señor que va a hacer la obra. Yo no tengo que tomar justicia. Yo lo dejo en las manos de Dios. Y Dios obrará en ello. Versículo 13. Por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como a él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Que hagamos ¿el qué? El bien, sometiéndonos a las autoridades. No es que nosotros vamos a romper las leyes. ¿Por qué? No, es que soy hijo de Dios. Me voy a comer los semáforos porque llego tarde. No. Usted se frena en el semáforo para dar buen testimonio. Si usted le dice, por favor, me da el DNI. Mira, yo lo dejé en casa, pero ¿sabes algo? Yo soy un hijo de Dios. No, mire, usted tiene que ir conmigo, acompáñeme. Pero por favor, que yo soy un hijo de Dios. Bueno, como hijo de Dios, lleve sus credenciales, su pasaporte y su DNI. Seamos responsables. Cuando toque el día del alquiler, usted escribe un mensaje y dice, mire, le pago el mes que viene porque soy un hijo de Dios. Y ya está, ¿no? Y resolvemos todo con eso. No, aquí está diciendo que es de Dios que nosotros demos testimonio en aquellas responsabilidades que nosotros debemos tener. Todas esas áreas que nos corresponden y que conocemos, debemos dar testimonio. Y no argumentar las faltas diciendo, bueno, es que yo soy un hijo de Dios, por eso. No. Más que nunca, ahí es donde nosotros tenemos que dar testimonio que somos hijos de Dios. Siempre y cuando todas esas leyes no nos lleven en contra de la voluntad de Dios. Eso está claro. Seguimos, 16. Como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honra a todos, ama a los hermanos, teme a Dios y honra al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. ¿Quién está hablando a los esclavos? En ese momento habían esclavos todavía. Y le está diciendo, sé que hay amos que no se portan bien, pero aún así sujetaos para buen testimonio. Porque esto merece aprobación. Fíjense lo que merece aprobación. ¿Y qué es? Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestia, padeciendo injustamente. Si usted ha sufrido, ¿verdad?, o ha padecido algo injustamente, déjame decirte que eso es aprobado delante de Dios, porque Él observa y lo ve todo. Nada pasa desapercibido delante de Dios. Y a veces caemos en una impotencia de decir, Señor, pero si yo he hecho lo bueno, si yo siempre he estado haciendo lo bueno y siempre me he esforzado por llegar de primero, por irme de último, porque todo esté bien atendido y de repente me trata de esta manera, déjame decirte que lo que haces lo haces para Dios.
Aunque esa persona no haya valorado, aunque ese jefe te haya tratado como te está tratando, todo lo haces para Dios. Por eso es que hay un texto donde nosotros tenemos que agarrarnos a él, donde dice, no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharás si no has desmayado. Nada cae en saco roto cuando hacemos las cosas para el Señor, cuando nos esforzamos para el Señor. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni halló engaño en su boca. Si al Señor Jesús lo trataron como lo trataron, siendo quien era, ¿cuánto más tú y yo? Y a pesar de lo que estemos viviendo, lo que estemos pasando, lo que vaya a acontecer en nuestras vidas, ¿sabes algo? Tenemos que mantener nuestro buen testimonio. El testimonio siempre va a reflejar quién es el Señor en nuestras vidas, lo que ha hecho el Señor en nuestras vidas. Estábamos en el Congreso, yo no sé cuántos de ustedes lo han visto, no sé si está colgado, pero una de las cosas que me sorprendía a mí muchísimo, ¿sabes qué eran? Escuchar los testimonios de otras personas. De las pruebas tan duras que han pasado y sin embargo se han mantenido firmes delante de Dios. Que la gente, al ver lo que está pasando, lo que han vivido, siguen creyéndole al Señor. Eso habla de Dios. Y a veces nosotros nos quejamos y decimos, Señor, pero mira lo que estoy viviendo, mira lo que estoy pasando. Pero cuando escucho a un hermano viviendo lo que pasó, le pido perdón a Dios. Porque realmente no he pasado nada para lo que otros hermanos han vivido. Y escuchaba a una madre expresando una condición, algo que pasó en su vida tremendo. Y lo hablaba y daba testimonio con una fortaleza que, créanme, que yo creo que el único que sostenía a esa mujer era Dios. No hay otra manera de explicarlo. Quien le daba la fortaleza a esa madre exponiendo su testimonio era Dios. Que sus palabras hablaba Dios. Que su vida al caminar se veía el reflejo de Dios. Y eso es lo que nosotros, tú y yo, debemos reflejar. A Cristo. Somos instrumento, simple y llanamente, instrumento del Señor. Que la gente cuando vea a Cristo reflejado en nuestras vidas. Que cuando nos pregunten, ya nosotros podamos decir, Cristo es el que cambió mi vida. Y también lo puede hacer en tu vida. Porque también podemos decir, si a mí me cambió, a ti te puede cambiar. Si a mí me sanó, a ti también te puede sanar. Si a mí me restauró mi corazón, mi sentimiento, mi alma, todo también lo puede hacer en ti. Porque no hay nada imposible para Dios. Y créame que eso es lo más grande y maravilloso que podemos hacer, dar testimonio con nuestras vidas, con nuestros hechos. Hermano, esfuérzate a dar testimonio como padre. Esfuérzate a dar testimonio como matrimonio. Den testimonio. Hay gente que no sabe que están dando testimonio y dicen, ¿pero qué voy a decir? No sé qué decir. Es que no hace falta ni que hables. Lleva 50, 60 años casados y su vida es un ejemplo de que Cristo es el centro de esa familia. El simple hecho de verlos entrar por la iglesia agarrados de mano después de tantos años y sentarse y disfrutar de un sermón, ya a mí me está hablando del amor de Dios en vuestras vidas. El hecho de ver una familia con sus hijos entrar a una iglesia juntos para glorificar el nombre de Dios, ya me está dando testimonio de esa familia. El hecho de orar junto en un hogar, junto con sus hijos, dan testimonio de una familia. Personas que sabemos que quizás están desempleados, pasando un momento difícil, entran por esa puerta con una sonrisa y te dicen, Dios te bendiga. Estoy contento, alegre, gozoso y uno sabe la situación que está viviendo. Ya me estás dando testimonio de que eres un hijo de Dios. ¿Y cuánta gente está dando testimonio sin abrir la boca? ¿Cuánta gente sentada en una casa, en un sofá que no se pueden mover por su enfermedad o por lo que están pasando y sin embargo no se pierden un culto, no se pierden un sermón, una reunión y son los primeros que están ahí conectados a través de un móvil que la pantalla es tan pequeñita pero ahí están siendo tan bendecidos, tan alimentados por la palabra? Eso me está dando testimonio a mí. Y eso me anima a perseverar y a seguir adelante y seguir luchando. Cada una de esas personas que sin saberlo, me dan testimonio. Y eso es lo que tú y yo debemos hacer. Pero crees triste cuando las personas lo tienen todo y sin embargo busca excusa para no venir, para no asistir y para no servir al Señor. Es que no puedo, es que estoy cansado, es que si te cuento, no me cuentes nada.
Porque si vamos a cuento, yo te puedo contar aún más de lo que tú me puedes llegar a contar a mí. Y sin embargo, quedo corto para otras personas que si nos contasen, lloraríamos de vergüenza delante de Dios cuando nos quejamos. Sobre todo los jóvenes. Den testimonio de quién sois. No solamente en la iglesia, sino fuera de la iglesia. Porque es muy fácil dar testimonio en la iglesia. Es muy fácil levantar las manos. Es muy fácil leer la Biblia y orar. Pero cuando cruzas esas puertas para afuera es donde verdaderamente tienes que dar el buen testimonio. Ahí en ese trabajo donde te encuentras. Allí en esa familia, donde hay inconversos. Donde a veces el carácter quiere salir, pero tú tienes ese dominio propio por amor a Cristo. Y das testimonio. Pero jamás te canses de dar testimonio. Tu testimonio comienza desde que aceptaste a Cristo y finaliza cuando estemos en la presencia del Señor. En todo momento debemos guardar nuestro testimonio. Pueden subir los de la alabanza. Mira, si una de las cosas que podemos hablar de un personaje en la Biblia muchas veces es de Pedro. Es el discípulo más hablado en la Biblia de todos. ¿Sabías? Y muchas personas conocen un episodio de Pedro y se predica muchísimo de ese episodio. ¿Y cuál es? Cuando Pedro negó 3 veces a Jesús. Todos lo conocen, ¿verdad? ¿Cómo nos quedamos con las faltas de los demás? ¿Te sabes todos los milagros y todos los acontecimientos que pasó en Pedro? Muchos desconocen eso. ¿Sabías que Pedro fue la primera persona que habló de Cristo? Primer hombre que se levantó públicamente a predicar del Señor. 4,000 personas, 3,000 personas se convirtieron ahí, se sintieron confrontados. ¿Sabías que Pedro sanaba con su sombra? ¿Sabías que Pedro fue el primer hombre que le predicó a los gentiles? ¿Sabías que Pedro era uno de los líderes en los lugares donde estaban todos los apóstoles junto con Juan? Y tantas cosas que acontecieron en Pedro. Pero sin duda alguna, cuando hablamos de Pedro, todo el mundo conoce que negó al Señor 3 veces. La gente se va a quedar siempre con tu error. Y a veces no le va a dar importancia todo el tiempo que has estado esforzándote por servir dignamente delante de Dios. Pero aunque te equivoques, porque Pedro se equivocó, el Señor lo restauró. Y fue aún mayor lo que hizo después de la restauración que antes de la restauración. Porque hay alguien que sí sabe perdonar. Hay alguien que sí sabe restaurar. Y no se acuerda más de ese error. Y es el Señor. Dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y lo echa a lo profundo de la mar y más nunca se acuerda de ellos. Porque el Señor no le da tanta importancia a eso. La verdadera importancia que el Señor le da, ¿sabes qué es? A un corazón contrito y humillado. Un corazón que reconoce que separado de Él no puede hacer nada. Un corazón que siempre ha intentado de agradarle y que muchas veces como seres humanos fallamos, pero que queremos seguir adelante. Ese es el corazón que le agrada al Señor. Ya no sigas viviendo triste por ese error que cometiste. Quizás como padre te has esforzado tanto por ser un buen padre, una buena madre, pero por una decisión te han estado señalando. Y siempre te dicen, ¿te acuerdas? Por esa decisión estamos como estamos. Por aquel error estamos como estamos. Ese error solamente queda en tu mente, porque el pasado no existe. Lo importante es el presente. Lo importante es el perdón de Dios. Y si el Señor nos ha perdonado, ¿quién es aquella persona para señalarnos y para sacarnos en cara ese error? Cuando mi Dios me ha perdonado. Es lo que verdaderamente me debe importar a mí, el perdón de Dios. Y seguir adelante y demostrar que estoy arrepentido o arrepentida. Juan el Bautista, cuando confrontaba al predicar, la gente era confrontada de una manera tremenda. Y dice que venían al arrepentimiento y querían ser bautizados, porque Juan el Bautista bautizaba con un bautismo de arrepentimiento. Pero ¿sabes qué exigía Juan? Él sabía
que no se trataba de labios para afuera, sino que era algo mucho más que eso. Y Él demandaba algo a todas aquellas personas que se arrepentían. Den frutos dignos de arrepentimiento. Que el tiempo demuestre que estás arrepentido. Que tu testimonio hable que te has arrepentido de tus hechos. Y que sigas perseverando. Quiero que cierres tus ojos. Una vez una persona me dijo: Anderson, ¿sabes qué es lo que más le cuesta a unos padres? Mantener un buen testimonio en sus hijos. Porque un padre puede durar 14, 15 años guardando a esa criatura, enseñándole, ayudándole. Pero en un momento de debilidad se puede tirar todo a la borda. Una mala persona puede llegar a llevarlo por un camino incorrecto y destruir y dañar. Por eso es que la confianza de un padre siempre tiene que estar puesta en Dios. El Señor es el único que guarda y tiene cuidado de aquellos hijos, esas criaturas que a veces no tenemos ni siquiera a nuestro lado, que ya han salido a trabajar en otros lados, han formado su familia, y a veces como padre pensamos que si estuviéramos presencialmente las cosas serían diferentes. Pues déjame decirte que no es así. El único que puede cambiar y transformar es Dios, no eres tú. Tu oración es la herramienta más poderosa que puedes tener para que toques esas vidas. Y el testimonio de tu fidelidad habla mucho también. Un hijo, un matrimonio se da cuenta del buen testimonio. Y a veces sin darse cuenta, esa persona sabe dentro de lo más profundo de su corazón que aquel que le faltó, que aquella persona que le ha hecho la vida imposible, tarde o temprano se dará cuenta que simplemente has servido a Dios, que todo lo que has hecho es para la gloria de Dios, y pedirá perdón. Porque jamás levantaste un insulto a esa persona, jamás levantaste la mano para pagar como quizás has recibido. Quizás te han maldecido, pero tú has bendecido. Te han gritado, pero tú has amado. Y todo eso has estado sembrando. Tarde o temprano vas a recoger lo que con lágrima has sembrado y con gozo segarás. Pero no pierdas tu testimonio. Guárdalo, manténlo. A pesar de las condiciones, a pesar del entorno, lugar donde te encuentres, mantén tu testimonio. Tu testimonio habla de Cristo. Tu testimonio habla de quién eres. Dios mío, te doy gracias por tu palabra, Señor. Cuando nosotros nos acercamos a las Escrituras, lo primero que vemos es que la gente daba buen testimonio de ti, Señor. Y estabas comenzando tu ministerio. Quiere decir que desde niño dabas buen testimonio. Una persona que honra a su padre y a su madre da buen testimonio. Un marido que respeta y le da el lugar que se merece a su mujer da buen testimonio. Una mujer que ama a su marido da buen testimonio. Unos padres que disciplinan a sus hijos y los instruye dan buen testimonio. Una persona que sabe cuál es el lugar que le corresponde y es fiel, es puntual, da buen testimonio. Que todo lo que está a nuestro alcance lo podamos hacer para la gloria y para la honra de Dios. Que nadie nos señale nunca diciendo: esta persona es un mentiroso, esta persona es un ladrón, es un adúltero, es un fornicario, es un drogadicto, es un falso. Porque el dedo acusador está preparado. Satanás es astuto para señalarte. Y todo lo que haces al oculto sale a la luz. No le des cabida al enemigo para señalarte. Pídele perdón cuanto antes al Señor. Vamos a poner nuestra vida en orden delante de Dios para que no encontremos ese dedo acusador. Y cuando vengan a señalarnos será para levantar falso testimonio y no tendremos ni nada ni qué defendernos, porque la gente que te conoce hablará de ti y dirán: esta persona ha dado buen testimonio y es mentira lo que estás diciendo. Padre, te doy gracias.
Gracias por lo que estás haciendo y lo seguirás haciendo en nuestras vidas. Danos fortaleza para guardar nuestro testimonio hasta el fin, Señor. Juan, cuando habla en Apocalipsis, dice: una de las cosas que me ha llevado a estar en este lugar es porque he guardado la palabra y he dado testimonio de ti. Y a veces el testimonio nos va a llevar a perder un trabajo. El testimonio nos va a llevar a que nos desprecien, a ser señalados. Nuestro testimonio nos va a llevar a que nos insulte y pasar momentos, tragos amargos de nuestra vida. Pero aunque sean muchas aflicciones que estemos pasando, vamos a vivir confiados, porque de todas ellas el Señor nos librará. Y no tengo por qué vivir atemorizado ni con miedo, porque no estoy solo. Así como hemos cantado, y quiero que hoy la iglesia volvamos a cantar esa preciosa canción: el Rey de Reyes, Señor de Señores, admirable consejero, príncipe de paz. Él está a mi lado, al cual yo le adoro y exalto con todo mi corazón, porque desde que le conocí, mi vida ha cambiado y no me arrepiento jamás de seguir a Cristo. Iglesia, vamos a ponernos de pie y vamos a adorar una vez más al Señor. Cántale con todo tu corazón, con todo tu ser, diciendo que ese es el Señor para nosotros. Gracias, Padre. Rey de reyes, Señor de señores, admirable. Gracias, Padre. Consejero, Dios fuerte, Emmanuel, Dios con nosotros. El Cordero que fue inmolado, Él es digno Gracias, Señor. de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Rey de reyes, Señor de señores, admirable. Consejero, Dios fuerte, Emmanuel, Dios con nosotros. El Cordero que fue inmolado, Él es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Rey de reyes, Señor de señores, admirable. Consejero, Dios fuerte, Emmanuel, Dios con nosotros. El Cordero que fue inmolado, Él es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Por los siglos de los siglos. Amén. Por los siglos de los siglos. La iglesia dice fuerte: Amén. fuerte ese aplauso para el Señor. Amén. Fuerte, fuerte ese aplauso. Aleluya, gloria a Dios.